Como integrante de la parte dispositiva, tenemos dentro de la ley un compartimento, si vale el término, que se denomina la parte final, que tiene ciertas características particulares, diferentes de la parte dispositiva propiamente dicha. Hay algunas opciones para estructurar y algunas reglas básicas al respecto. Esta parte final contiene preceptos de regulación material que pretende establecer, integran el articulado de la ley en algunos casos y otras reglas que también deben ser incluidas en la misma, pero que no forman parte de esa regulación de la materia, como ciertas habilitaciones, mandatos al legislador o a quien va a ejecutar la ley, fecha de entrada en vigor, régimen transitorio, derogaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Estos preceptos, además, contienen otros que deben integrar la parte final de la ley específicamente, y deben incluirse en esta parte final aquellos cuya incorporación al texto articulado haría quebrar la unidad y coherencia, y por lo tanto no deben formar parte del articulado, sino en esta parte final, y por lo tanto deben ser incluidos en la ley, pero como parte final. Hay preceptos, además, que deben ser incorporados acá, que establecen regímenes jurídicos especiales para una regulación material, otros que establecen mandatos de contenido no normativo, aquellos que regulan la inserción o incidencia de la ley en el ordenamiento jurídico como mandatos o autorizaciones de contenido normativo, habilitaciones para el desarrollo reglamentario de la ley, modificaciones al derecho vigente, ciertas cláusulas de salvaguardia, derogación o supletoriedad de la ley. Preceptos, además, que también son parte de la parte final, si vale la redundancia, que establecen la eficacia temporal de la ley, como su entrada en vigor y fin de vigencia, regímenes de transitoriedad, y otros preceptos enunciados normativos que no caben encuadrar en categorías anteriores, pero la inclusión en el articulado rompería la unidad y coherencia de su regulación y por lo tanto son contemplados para la parte final de la ley. ¿Cuál es la ordenación de la parte final? Según el contenido de los preceptos que integran esta parte, se ordenan en 4 grandes categorías: disposiciones adicionales, disposiciones transitorias, disposiciones derogatorias y disposiciones finales. Los criterios de inclusión y numeración de la parte final implica utilizar un criterio restrictivo en cuanto a la elaboración de esta parte final, porque solo se incluyen preceptos que van a responder a los criterios que la definen. Cada una de las clases de las disposiciones que divide la parte final tiene una numeración correlativa propia y por lo general en literal: disposición final primera, disposición transitoria tercera, en fin, ¿no? Escrita literalmente. En primer lugar tenemos las disposiciones adicionales, que deben regular regímenes jurídicos especiales que no puedan situarse en el articulado, por el orden territorial, personal, económico y procesal fundamentalmente. Estos regímenes van a determinar de manera clara y precisa su ámbito de aplicación, su regulación suficientemente completa para ser aplicados inmediatamente, excepciones, dispensas y reservas para aplicar la norma en alguno de sus preceptos, cuando no sea posible o adecuado regular en el articulado estos preceptos. También mandatos y autorizaciones no dirigidos a la producción de normas jurídicas. Tenemos el caso, hay normas como ejemplo, que establecen, por ejemplo, declaración de patrimonio cultural a determinada expresión, o una situación que va a permitir que esto genere que, por ejemplo, ciertas instancias gubernamentales, y este es el mandato o autorización que no está dirigido a producción de normas, sino más bien estas autoridades deben coordinar para efectos de festejar, por ejemplo, una fecha o determinar algunas situaciones propias que permitan realzar esta declaratoria, en fin, ¿no? Además pueden determinar un plazo para cumplir esta situación. Ciertos preceptos residuales también
que por su naturaleza o contenido no puedan ser acomodados en la parte del texto de la norma. Las disposiciones adicionales no van a regular definiciones o precisiones conceptuales, reglas sobre el ámbito de aplicación de la ley, ni su inserción al ordenamiento jurídico, ni la vigencia temporal de la ley, habilitaciones o delegaciones normativas, no contendrán disposiciones transitorias ni derogatorias, tampoco modificaciones de las leyes. En segundo lugar, tenemos las disposiciones transitorias. Estas deben utilizarse con carácter restrictivo, no abusar de ellas, delinear de forma precisa la aplicación temporal y material de una disposición transitoria correspondiente. Incluye exclusivamente preceptos que tengan las siguientes características: que establezcan una regulación autónoma diferente de la establecida por la nueva norma y la antigua, y permita regular situaciones jurídicas que están iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva disposición y por razones de irretroactividad estas no tendrían que afectar. Nuestros códigos, fundamentalmente cuando han sido cambiados, han tenido este tipo de previsiones. Por ejemplo, el Código de Procedimiento Civil de 1976 respecto al Código de Procederes Santa Cruz de 1831 contemplaba esta situación, y todos los procesos iniciados antes de la vigencia del nuevo código se mantuvieron en su tramitación conforme a las regulaciones del código anterior, algo que no ocurre de la misma manera con el Código Procesal Civil del 2013, vigente desde el 2016, que tiene en sus disposiciones transitorias más bien regulaciones cuándo se aplica o no esta situación, para qué casos y en qué estado de tramitación de procesos civiles, por ejemplo. Pero también las disposiciones transitorias se aplicarán a preceptos que declaren la pervivencia o ultraactividad de la norma antigua, que es el caso del ejemplo anterior, para regular situaciones jurídicas iniciadas con anterioridad a la entrada o vigor de la nueva disposición y que deberán mantenerse bajo el amparo legal de esa norma ya derogada, pero que por irretroactividad debe mantener sus preceptos sobre la nueva situación, sobre la antigua situación jurídica en la nueva ley. Aquellos que van a declarar además aplicación retroactiva o inmediata de una nueva norma, cuando la Constitución y las leyes específicas así lo permitan, para situaciones jurídicas iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta nueva ley, aún después de su promulgación, pero antes de su entrada en vigor. El Código Procesal Civil es un claro ejemplo, porque ha sido promulgado el 2013, pero por ciertas razones que además fueron establecidas en el propio contenido de la norma y en normas excepcionales posteriores por algunas situaciones jurídicas que se presentaron, recién entró en vigencia el año 2016. También las disposiciones transitorias se aplican a aquellos preceptos que permitan la facilitación de aplicación definitiva de la nueva norma, declarando la pervivencia o ultraactividad de esa antigua norma que regule situaciones jurídicas que aún se produzcan después de la entrada en vigor de la nueva disposición, pero por alguna razón no puede implementarse. En el Código de Procedimiento Penal de 1999 se dio esta situación porque había que implementar una infraestructura especial para audiencias, para tribunales de sentencia, en fin, y que aún a la entrada en vigor de la norma no estaban listos, y por lo tanto permitió una ultraactividad de la anterior norma para estos casos. O también se aplica para preceptos que permitan facilitar la aplicación definitiva de la nueva norma, regulado de modo autónomo o provisional algunas situaciones jurídicas que van a producirse después de la entrada en vigor también. No pueden considerarse disposiciones transitorias aquellas que limiten a diferir la aplicación de determinados preceptos sin que esto implique pervivencia del régimen jurídico previo. No puede haber lagunas jurídicas, por lo tanto, y tampoco las que dejan de tener eficacia cuando se aplica una sola vez determinada situación de manera excepcional. En tercer lugar, las disposiciones derogatorias. Estas disposiciones derogatorias contendrán únicamente cláusulas de derogación del derecho vigente que deberán ser precisas y
y además diferenciar si son abrogatorias, es decir, en la totalidad de la norma, o derogatorias referidas a la parte específica expresamente señalada de la norma a derogar. Por lo tanto, requieren una relación de las normas o partes de ellas que se derogan, y en su caso, también explicitar, si fuese necesario, aquellas que sí van a mantenerse en vigor. Si se precisan normas que deben mantener su vigencia, deberá hacerse en un apartado distinto de la disposición derogatoria. Hay que evitar cláusulas genéricas o indeterminadas de derogación del derecho vigente que no deben sustituir a la propia enunciación de las normas derogadas. No obstante de ello, es necesario en algunos casos, para salvaguardar la situación general, que las disposiciones derogatorias puedan cerrarse, independientemente de las derogatorias expresas, con una cláusula que diga que quedan derogadas a la entrada en vigor de la presente ley cualesquiera de otras disposiciones de igual o inferior rango en tal materia que se opongan a lo dispuesto en la misma. Generalmente se utiliza esta fórmula, pero se la utiliza de una manera genérica y por lo tanto nadie sabe a qué se está refiriendo. Esto puede utilizarse porque realmente va a salvaguardar toda una situación presente o futura, pero siempre complementaria en cuanto a cuáles son las normas que son derogadas y en su caso, si es necesario, a cuáles mantiene su vigor. Esto se ha aplicado, por ejemplo, en la Ley de Gobiernos Municipales y establece qué normas de la Ley de Municipalidades y de la Ley de Autonomías también, que en algunos casos fueron modificadas por esta Ley de Gobiernos Municipales, cuáles se mantenían en vigencia. En cuarto lugar de la parte final están las disposiciones finales, que deben incluir ordenadamente temas relativos al título competencial en virtud del que se dicta la ley. En nuestro caso hay ahora normas autonómicas y por lo tanto debe establecerse en una disposición legal que el contenido de la ley a que nos hemos referido es parte de la competencia de determinado nivel de gobierno. También preceptos que modifiquen el derecho vigente, cláusulas de salvaguardia del rango de ciertas disposiciones, las reglas de supletoriedad, por ejemplo, todo lo que no esté contemplado en la presente ley se remitirá a tal otra norma, ¿no? Normalmente en materia procesal se utiliza mucho esto, ¿no? Un procedimiento, por ejemplo, utiliza siempre como supletorias a las normas procesales civiles, por ejemplo. O temas relativos a autorizaciones y mandatos dirigidos a la producción de normas jurídicas. Por ejemplo, en el plazo de 90 días el órgano ejecutivo deberá emitir un decreto para reglamentar, etcétera, etcétera. Reglas para la entrada en vigor de la norma y la finalización de su vigencia si fuese necesario para ciertos efectos. Hemos tenido el caso de leyes transitorias, por ejemplo, del régimen electoral. Antes de la ley 026 rigió una ley transitoria del régimen electoral en virtud de la cual se realizó, por ejemplo, todo el proceso electoral del 2009, por ejemplo. Los anexos ya no son integrantes de la parte misma de la ley, pero están íntimamente ligados siempre y cuando en la ley se mencione que tal situación estará contenida en el anexo, enumerar el anexo, y que formará parte de la ley. Por lo tanto, tiene aplicación obligatoria en esas condiciones. Constituyen, por lo tanto, la aplicación de un procedimiento de presentación que separa la parte dispositiva de elementos de carácter técnico, que además son mucho más extensos, y estos son determinados por ciertos elementos que vayan a sustituirse en el articulado y remitirse al anexo, especialmente si son cuadros o elementos técnicos. Los anexos de la ley, por lo tanto, forman parte de la misma. Si fuese necesario incluir anexos, porque esto no es obligatorio, solamente si la ley lo amerita, deben figurar a continuación de la fecha y de las firmas, es decir, separados y a continuación del cuerpo principal de la ley. Deben contener los anexos conceptos, reglas, requisitos técnicos que no puedan expresarse mediante la escritura, como planos, gráficos, tablas.
relaciones de personas, bienes, lugares, listados, por ejemplo, respecto a los cuales hay que concretar la aplicación de las disposiciones del texto. Ciertos acuerdos o convenios a los que el texto les está otorgando valor normativo, u otros documentos que, de acuerdo a su naturaleza y contenido, tengan que integrarse a la disposición principal en calidad de anexo. Y finalmente los índices, que son solo aplicables en leyes de gran extensión. Una ley de un artículo único, por supuesto, no va a requerir índice, solamente una página completa habrá que utilizar para referirse a algo que ocupa un espacio menor. Pero sí, leyes de gran extensión requieren un índice, que debe ir situado al comienzo de la ley, detrás del título y antes del preámbulo. Debe incluir la relación de rúbricas de distintas divisiones de la ley, es decir, los epígrafes, preámbulo, títulos, capítulos, y en su caso los artículos y disposiciones que integran aquella norma. Por lo tanto, el contenido de la ley está organizado en su estructura fundamentalmente, y la estructura comprendiendo la parte expositiva, con una exposición de motivos, con un preámbulo, con un título previo, debe estar claramente diferenciada de la parte dispositiva que está contenida en los artículos con sus divisiones mayores o menores, y la parte final, que es a la que hemos hecho referencia. Armar una ley, por lo tanto, implica el arte de seguir no solamente el contenido de la misma, un lenguaje adecuado, sino precisamente una estructura que permita su inteligibilidad. Esperemos que esto resulte útil, que permita precisamente contar con los elementos necesarios para elaborar leyes, para que, sumados a otros temas como el procedimiento legislativo, por ejemplo, nos den el panorama completo para poder llevar adelante este arte noble, pero al mismo tiempo la obligación de quienes son legisladores de poder dotar en representación de la soberanía popular y de la soberanía ciudadana a ese pueblo al que representan de su normatividad que implica la toma de decisiones en función de esta representación que se ejerce. Muchísimas gracias, y si esto se logra, pues nos sentiremos satisfechos precisamente, aún en una mínima parte, que esto pueda ser útil precisamente para poder obtener estos fines consiguientes. Muchísimas gracias.